Buenas tardes a todos. Antes de comenzar el coloquio, ya sabéis todos que esta semana ha muerto nuestro presidente Pachuca Brisqueta y con tal motivo Marcelino quería decir algunas palabras como recuerdo. Hallo Andreok, ongi etorri kotxaritora. Bonsoir, good afternoon, guten tag. Buenas tardes a todas y a todos. Agradecer vuestra presencia y en especial a una persona que hemos contratado hace poco que se llama Katusha Kamiska, que es de Ucrania SOS. Gracias por venir. Recordar que la guerra de Ucrania sigue. Bueno, una breve intervención para resaltar la figura de Pachuca Brisqueta Ruza, que ha sido presidente del Fútbol Selito, como lo fue su padre, y al que despedimos ayer en San Vicente Mártir de Abando. Dandy, ayer a la entrada del funeral le agradecía a Anchono Rosolo, que no había escrito nada en 20 años, la glosa deliciosa que le dedicó en el Correo. El cari grande Bilbao le llamaba, su chapela, su porte aristocrático, su bonomía, abogado de prestigio. Su hija recordaba lo que le gustaba el turno de oficio. Era montañete. Estaba Juanjo San Sebastián, que era un montañero 8000, se comentaba que hacer monte es hacerte mejor persona. Y que Pachuco había realizado la mejor bordada. También le gustaba viajar de forma compulsiva. Colombia era su segunda casa. Su recordada mujer Tere le frenaba. Pero sobre todo era un gran vitalista, esa persona inigualable que no te deja indiferente, que lo mismo tocaba la guitarra, aquí hizo una actuación en el club memorable, que hacía en moto la ruta americana, la ruta 66, que está narrada en un libro que hay por ahí en la hemeroteca, lo podéis ver. A la tarde y después del funeral, tomando un vino en la taurina de Ledesma, un señor peculiar con trazas de sabio, se nos acercó a Rafa, Asúa y a mí, que estábamos tomando vino y hablando de Pachuco, y nos comentó que había venido de San Sebastián porque era su profesor de euskera. Con 80 años tenía ganas de seguir aprendiendo. Es corto, ¿eh? A mí particularmente, que me hice socio bajo su presidencia en 1996, me ha dejado una huella impresionante. Una huella impresionante, de las que la vida merece ser vivida, por haber compartido el viaje con estas personas. Turdi Urdiain, que nos deleitó al final cantando una canción que compartía con Pachuco, me decía: en el homenaje de enero, tenedlo presente. Bueno, y aquí dice que me da la palabra a mí. Sí, tiene la palabra el vicepresidente Rafael Ferrer. Bueno, pues os voy a contar un poco a modo de introducir a nuestros invitados de hoy. Voy a empezar contando cómo se gesta el coloquio de hoy. No sé si recordáis que hace unos meses estuvo aquí Muriel Feiner, la periodista norteamericana y gran aficionada, que entre otras cosas ha escrito lo que consideran que es el libro más completo sobre el cine y los toros. Y durante ese coloquio, pues cómo no, que estábamos orientados a su otro libro, a otro de sus libros, que es La mujer en la tauromaquia, pues acabamos hablando de cine. Y algunos socios se acercaron a mí al final y me dijeron: qué pena que ya hemos dejado de hacer esas cosas que se hacían antes, que empezamos con Antonio Fernández Casado de cine y toros y tal. Entonces empezamos a darle vueltas y a mí se me ocurrió pues un par de películas que todavía no hemos visto, y buscando quién nos podría presentar para que no repitiéramos otras personas que ya habían pasado por aquí, descubrí que en las páginas del Diario Vasco de San Sebastián y últimamente también en el Correo apareció una crítica de cine de Begoña del Teso, que llamada Begoña del Teso, que yo no la tenía muy localizada, lo confieso. Y buscando en internet me encontré que nos había tocado la lotería, que era aficionada a los toros. Y dije: bingo, ya lo tenemos, cine y toros. Conseguí su teléfono gracias a un contacto inconfesable en el grupo Vocento y nada, todo lo que me puso fueron facilidades para venir, pero me dio una idea muy interesante. Me dijo que en vez de hacer un coloquio sobre una película clásica, una película antigua de hace 40, 50 o 60 años, como los que yo le proponía, que por qué no hacíamos algo sobre el cine de toros que se está haciendo ahora.
y que así transmitiéramos un mensaje también de optimismo y de positividad, de que esto no son cosas de hace años, sino que los toros siguen vivos y que el cine taurino sigue vivo y que sigue habiendo directores que arriesgan para hacer películas de tema taurino. Y entonces me puse en contacto con Jesús Lacorte y ya pasó, ya se presentó ya a Begoña, que bueno, de Begoña podríamos hacer un coloquio entero solo con ella, solo sobre su personalidad, porque he descubierto que es motera, le gusta el boxeo, ¿qué más? Eres tiradora de esgrima, eres abonada de la Real, accionista de Leibar, y tiene camisetas del Atleti, es una ecléctica, es una cosa total. Bueno, pero habla del Dire. Hablamos del Dire, si no nos desparamos, pero compartimos una cosa, nos gusta a los dos Angélica Houston. Siempre, ella siempre. Morticia. Morticia y el papel del honor de los Pritchie, que es impresionante también. Y el paseo por el amor y la muerte. Bueno, entonces me puse en contacto con Jesús Lacorte. Jesús Lacorte nació en Tenerife y estudió arquitectura y se fue a trabajar como arquitecto a China. Estuvo varios años trabajando en Shanghai. Y de repente un día sintió la llamada del séptimo arte y dijo que más o menos que no te veías haciendo eso toda la vida, y se apuntó a la escuela de cine, la prestigiosa escuela de cine de San Sebastián. Y una de las cosas que ha hecho, pues se le ocurrió la idea de hacer un cortometraje, que es el que vamos a ver hoy, que se titula Morir antes de morir, que igual luego durante el coloquio hablamos un poco del porqué de ese título y por qué se te ocurrió este tema. Y él, que aunque es canario, como digo, su familia procede de Jerez de los Caballeros, en Extremadura, pues consiguió tener contacto con el novillero Tristán Barroso y con Tristán, creo que a través del preparador físico de la escuela de Badajoz, ¿no? De la escuela taurina de Badajoz, es amigo tuyo. Y consiguió el contacto con Tristán Barroso y bueno, pues luego os contaré la historia de cómo se le ocurrió el guión, cómo consiguió hacer la película, las dificultades que encontró, y que últimamente se han visto coronadas por el éxito. Todas las historias tienen final feliz a veces, y después de varias dificultades consiguió que su película fuera proyectada, hasta el punto de que ha ganado recientemente, creo que está todavía casi sin secar la tinta del fallo del jurado, el premio del Festival de Cortometrajes de Múnich en la categoría de Mejor Documental. Que yo no estoy muy metido en el mundo de los cortometrajes, pero creo que es un festival muy prestigioso y que es un premio muy importante. Y además con una dotación que te ha hecho más o menos feliz, además. Bueno, y falta, que se anunció en un principio, falta el novillero. Y vamos a contar con Tristán Barroso. No ha podido venir, pero nos ha mandado un pequeño vídeo saludándonos, y voy a intentar ponerlo. El corto. La verdad es que le agradezco mucho y la verdad es que lo hemos hecho desde el cariño y creo que ha quedado muy bonito. Como lo hemos antes hemos hecho una prueba y guarda memoria, lo he cogido y ya empezado donde lo dejamos al hacer la prueba, así que lo voy a intentar ver si lo puedo poner desde el principio. Hola, buenas tardes. Soy Tristán Barroso. Siento mucho no poder estar hoy en el Club Taurino Cochinito de Bilbao. Me hubiese hecho mucha ilusión, pero hoy estoy en la ganadera de Peñajara, en la cual voy a tentar. Pero bueno, también quiero mandar un saludo enorme al director del cortometraje, a Jesús Lacorte, por pensar en mí desde el primer momento para hacer el corto. La verdad es que le agradezco mucho y la verdad es que lo hemos hecho desde el cariño y creo que ha quedado muy bonito. Os mando un abrazo enorme y seguro que nos veremos muy pronto. Muchas gracias. Bueno, María Eugenia, igual apagas algunas voces. Pero déjame... Está en bucle. Dejadme deciros una cosa a vosotros, que ya sé que lo sabéis porque sois los taurinos y sois los de Cochinito, pero si os habéis dado cuenta, esta tarde ha tentado y mañana seguirá tentando en Peñajara, Talavera de la Reina, un lugar absolutamente importante y vital para los amantes del toro. Pero es más, Peñajara tiene reses
procedencia de Baltasar Iván. De Baltasar Iván fue Provechito, el toro que Ner Sugadú mató a Iván Fandiño. Y en el corto veréis el momento absolutamente vital y cinematográficamente perfecto en el que este chaval dice que él toreó por la mañana, Iván murió por la tarde y tenía que volver a torear por la mañana. Y es en ese momento en el que notaréis totalmente el miedo del torero y el miedo también de la madre. O sea que todo está como muy junto, ¿no? Tristán no está aquí porque lógicamente está preparando, quiere la alternativa y un tentadero es un tentadero, pero sigue siendo cinematográfico y sigue siendo muy vizcaíno y muy homenaje también a Fandiño. Y cinematográficamente, pues luego vamos a comentar, o sea, queremos que todos participen, ¿no, Jesús? O sea, con todos los sentidos. El premio es importante no solamente porque porque todos los premios lo son, no solamente porque sea de Múnich, que además también en otras secciones ha ganado un importantísimo director iraní, Fahadi, sino porque el premio tiene el nombre de AGRI, y AGRI es la cámara con la que en estos momentos se filma casi todo el cine que podemos ver, gran formato, pequeño formato, en cualquier formato en estos momentos AGRI es vital y nada, es puro cine. Fijaros dónde está puesta la cámara, fijaros los encuadres, fijaros las luces son también de un estudiante de la Elías Querejeta Cine Escola, Villamayor, que ha hecho una locura maravillosa titulada Misión a Marte. Todo en estos momentos en Cocherito todo es puro cine y puro toro. Y fijaos también la textura de la película, pues no se ha hecho digitalmente, se ha hecho un poco a la antigua, ¿no? Vale. Hasta aquí el cortometraje, y acá, Begoña. No, pero primero el gran secreto, hay muchos secretos en esta película, algunos se descubrirán, otros hay que seguir manteniéndolos ocultos, pero ¿por qué duran tanto los títulos de crédito? Aparte de que los títulos de crédito hay una información magnífica sobre lo que es el cine y cuánta gente hace cine, pero ¿por qué duran tanto? Es que eso lo acabo de comentar ahora, ¿no? Que yo no quería cortar a Antonio Molina, entonces llegó un momento en el que decía, es que no sé qué poner, pero bueno, voy a volver a poner los logos y a poner más cosas porque en el equipo éramos muy poquitos, entonces al final duran tanto porque yo quería que el corto terminase con Antonio Molina terminando la canción, no típico que cortas y dices, bueno, pues ya se ha terminado. Antonio Molina, un respeto. Bueno, aparte, de ahora en adelante, quien quiera hablar, preguntar, lo que sea, ya sabéis. Nosotros tres solamente somos aquí por los que animamos la charla taurina y cinematográfica. Primera pregunta, mientras a vosotros se os ocurre alguna. Cinematográficamente, ¿cómo te la planteas? ¿Cómo la visualizas? ¿Cómo la van visualizando en tu mente, en tus ojos de director? Pues la película, o sea, yo realmente en la Escuela de Cine de San Sebastián lo que hice fue como escribir un largometraje
que era lo que yo quería desarrollar, pero bueno, al final la financiación para hacer los largometrajes es muy complicada y básicamente no conseguí financiación, entonces o sea, el corto lo pagué yo. O sea, yo en el momento en el que con mi tutor en la escuela de cine, con Oliver Laxe, empezamos a desarrollar el proyecto y vi que la única manera de avanzar era pues con mi dinero, fue como, bueno, pues a lo mejor nos tenemos que plantear hacer algo más pequeño, hacer un cortometraje y ver qué tal va. Todo esto ya habiendo estado entrevistando a los chavales en la escuela, conocer a Tristán, darme cuenta de la relación que tenía con su madre. O sea, hay muchas cosas que son reales y otras que están ficcionadas por mí, ¿no? Pero bueno, así fue un poco como empezó, ¿no? Como se empezó a gestar la película, de conociéndolos a ellos, viendo que él podía actuar, todo lo que yo había visto pues, de ellos entrenando en la Plaza de Badajoz, las cosas que a mí de Jerez, de mi familia, que a mí me recordaban y sobre todo como yo quería hablar del tema de la relación de estos chavales con la muerte, pues eso, dónde situar, ¿no? La muerte en el pueblo, en la plaza, en los tentaderos, ¿no? En la ganadería de Bernardino Pirí. Es muy hermosa la imagen del toro muerto en la hierba al lado del perro, ¿verdad? Me parece muy potente. Cuéntatela. Pues esas son Vosotros le podéis preguntar cualquier otra imagen, pero a mí me impacta mucho. Esas son de esas casualidades que pasan al final, toda esa parte es todo documental y esas son las casualidades que pasan en el cine. Y nosotros, aunque éramos un equipo pequeño, o sea, estábamos el cámara, la ayudante de dirección, sonidista y yo, fue una de estas situaciones en las que de repente te tocan y te dicen mira para allá. Y porque eso estaba como fuera de lo que era el tentadero, o sea, como una explanada en el lateral y de repente fue como mirar y decir vamos para allá porque lo que se ve ahí es como muy poético, muy bonito, que parece que está muy preparado, pero nosotros lo que vimos es como ese perro realmente empezaba a olisquear al animal, ¿no? Y era como, es que nos acaba de aparecer, es como aparecer la vida, porque estamos hablando sobre la muerte y de repente la vida y la muerte se juntan, ¿no? Y son dos animales y ¿sabes? Es como, para nosotros era como una escena súper fundamental porque siempre desde el respeto, claro, pero de que hablaba mucho de todos estos temas de los prejuicios que puede haber con el tema, ¿no? Es como qué prejuiciosos somos a veces los humanos y los animales, qué naturales son, ¿no? Y yo hubiese querido incluso acercarme más, pero ahí ya como anécdota el director de foto, el cámara dijo que no estaba. Fue como, al final yo ya había grabado muchísimo a Tristán, entonces ya había normalizado mucho estar grabando cosas taurinas, pero el resto del equipo no. Entonces había gente que no, había momentos en los que decía yo no me puedo aproximar más a grabar este momento porque es que ya me parece, ¿sabes? Como que me toca por dentro. Es entendible, claro. Has hablado de que te vino bien la escena porque se veía ahí el contexto entre la vida y la muerte y que será un poco el tema de la película, lo cual me lleva... Yo tengo varias preguntas preparadas, pero muchas son la única que me parece a mí, la que más me importa, la que no me puedo ir sin hacerte, es la siguiente. Tú querías hacer una película del tema taurino y la orientaste hacia la relación en este caso, de un novillero que está empezando con la muerte, o querías hacer una película sobre la muerte y te encontraste que hoy en día, que la sociedad da la espalda a la muerte, solo encontrabas un terreno propicio para hablar de eso en el mundo taurino. ¿Qué fue primero, la muerte o los toros? O los toros o la muerte, luego la gallina. Pues realmente lo primero fue, o sea, realmente todo empieza con los toros, porque a mí como me gusta grabar, bueno, de todo un poco, el que sale ahí, que es el que sale al principio, que es mi amigo, el entrenador y el preparador físico de ellos, un día en Jerez, hace mucho, esto sería 2016, creo, 17, me dice que va a haber una novillada en el pueblo y que si le quiero acompañar. Yo le dije, vale. Y cuando ya íbamos a ir me dijo, oye, hay uno de los chavales de la escuela que se va a vestir en el hotel, entonces vete a la plaza. Y yo le dije, ¿puedo ir a grabar cómo se viste? Y entonces me dijo, sí, yo creo que sí, que no hay problema. Entonces, realmente yo ese día me dediqué a grabar una novillada en el pueblo. Y entonces ahí fue como cuando se empezó como a gestar una serie de imágenes de eso, de cómo se vestía, de cómo toreaba, lo sacaron por la puerta grande, y yo me recorrí toda la plaza buscando planos,
ya con una mirada como cinematográfica sobre el tema, ¿no? Y cuando yo me inscribo en la escuela de Elias Crejeta, yo me inscribo ya con estas imágenes, digo, yo quiero hacer una película sobre la relación que tienen los toreros y en este caso el poeta Mishima sobre la muerte. Porque Mishima dijo que él comentaba que había como una especie de relación entre, como Mishima siempre, el poeta japonés que estudió mucho sobre todo el tema de los samuráis, y él decía que había una relación para él muy directa de los samuráis con los toreros y con la legión, porque decía que eran los únicos que realmente afrontaban la muerte como de una manera como muy consciente y real, ¿no? Entonces yo cuando leí esto dije, voy a investigar sobre esto, y empecé como a tirar de la cuerda, tenía las imágenes que había grabado de los toros, y este fue el proyecto que yo presenté a Elias Crejeta, o sea, a la cinescuela. Entonces después ya fue evolucionando, hablando con muchos profesores y eso, era como, a lo mejor el tema de los samuráis es interesante, Mishima es interesante, pero en el fondo no necesita enseñarme samurái, ¿sabes? Es como ya Mishima aparecen las imágenes que hay en la tauromaquia, ¿no? Entonces por eso digo que fue como todo se fue, y el título que antes también me lo mencionabas, ¿no? El título viene de ahí, o sea, el morir antes de morir está en el libro de los samuráis, que es estar muerto en vida para entender que realmente cuando salgas a luchar, o en este caso, como decía Mishima, salgas a torear, no tengas miedo a morir. Si no tienes miedo a morir, entonces vas a disfrutar realmente de tu oficio, ¿no? Que sea como torero, o sea samurái, o sea... Es curioso porque muchos veteranos de la Guerra Mundial, de la Segunda Guerra Mundial, y la primera que yo he leído a mí me gusta la historia, he leído alguno que dice que dicen que es, algunos supervivientes dicen que el secreto de haber sobrevivido es aceptar desde el primer día que iban a morir. Claro. Y que eso es lo que les ayudó en el fondo a mantenerse vivos y a no venirse abajo. Paradójicamente, asumir que yo de esto no voy a salir, y que eso es lo que les ayudó a afrontar pues, la guerra de trincheras en la Primera Guerra Mundial y todo ese tipo de También situaciones. hay el golpe de la vida, ¿no? Porque cuando habla del miedo, cuando lo de Fandiño es como la vida de un chaval de 15, 16 años. Tenía 12 años cuando murió Fandiño. O sea, él todavía en el Exorado por la mañana tenía 12 años. Eso lo he visto en una entrevista que le hicieron con 12 añitos en Teledonosti, precisamente, que está en YouTube, y él dice, él era un niño en la entrevista, es un niño, se ve que es un niño en la entrevista, y había sido hacía meses. Entonces, un niño de 12 años todavía en la plaza del Exorado por la mañana, y por la tarde de esa misma arena un toro mata a un matador de toros importante como era Iván Fandiño, y el niño de 12 años se encuentra que eso no es un juego, que le puede matar, eso es tremendo. En realidad, esta de hoy es el estreno en Euskal Herria, ¿no? En el País Vasco, ¿no? Y ha sido un recorrido que te ha llevado por un lado a Albacete, por otro lado te ha llevado a Muni, y por otro lado también te has encontrado con muchas piedras en el camino, precisamente por ser toros. Si hubiesen sido samuráis, ¿acaso no quieres contarnos algo diciendo lo que quieras y ocultando Sí, lo claro, que claro. quieras? Sí, bueno, al final creo que todos somos conscientes del prejuicio que hay sobre el tema, ¿no? O sea, yo no escondo, no vengo del mundo taurino, por lo tanto yo no podría decir ahora mismo en plan de soy la persona más taurina, pues no, tengo mis debilidades con ciertas cosas dentro del mundo taurino. Entonces, realmente, cuando yo he ido conociendo este mundo cada vez más, he ido entendiendo muchísimas cosas, he ido respetando muchas cosas, y sobre todo cosas que no conocía. Y de repente es como que me he encontrado con todo, como vamos a decir, la industria del cine, que realmente no acepta, esto ya es todo desde mi punto de vista, cierta industria del cine no acepta que se pueda hablar de todos los temas, ¿no? Podría contar cosas, pero ya son cosas como muchas privadas que hemos contado en nosotros en privado, de cosas que a mí me han dicho de por qué no me han dado la subvención del gobierno vasco, porque en otros sitios, o también incluso la de la Junta de Extremadura, ¿no? Incluso le podríamos decir, pues si a lo mejor el gobierno vasco quiere el dinero para esto, no tiene sentido, pero que a lo mejor la Junta de Extremadura, algo de Extremadura tiene más sentido, y aún así tampoco, ¿no? Y bueno, me parece triste, porque al final es como directamente parece que estamos intentando decir que estas cosas no existen, ¿no? Yo siempre digo, que además antes hablábamos
que bueno, que comentabas tú lo de Serra, y yo siempre digo que, o sea, hay un director muy famoso ahora mismo, catalán, y muy famoso a nivel mundial, y que está haciendo un documental de toros, donde empezó con Pablo Aguado y Roca Rey, y creo que ahora solo está con Roca Rey, creo. Y yo estoy deseando que lo estrene, porque en el momento que lo estrene esto va a girar, porque entonces va a decir, ah bueno, si Serra ha hecho un documental de toros, pues entonces ya cualquiera puede hacer algo de toros y ya no pasa nada. Y me da la sensación también que me está pasando esto con, pues ahora que en Múnich ha obtenido el premio, pues hace un par de días me dijeron que va a estar en Clermont-Ferrand en el Spanish Screening, y es como, ahora de repente va en el catálogo de cortos españoles cuando hace, no sé, como muy poquito no interesaba a nadie. Y sin embargo, otros festivales, que eso sí como que me gusta decirlo, como el Mecal, como el Avicine, o el de Badajoz, o el de Ibiza, donde se estrenó, son festivales que han apostado por... ¿sabes? Que yo he hablado con los directores, con los programadores, y me han dicho es que es una muy buena película. O sea, no somos taurinos, no nos interesa este tema, pero nos parece que como temática cinematográfica está muy bien. Y es como, pues qué bien que seáis capaces de dejar, ¿sabes?, vuestros prejuicios a un lado y daros cuenta de que lo que he hecho es una película, ¿no? Que no estoy haciendo un panfleto político, no sé. Y además tú has citado a Albert Serra, y Albert Serra es lógicamente el maestro mimado por Cannes, mimado por Cinebi, pero aún así todavía yo creo que sigue siendo quizás para el público general un magnífico extravagante. Pero sin embargo que Paco Plaza, que es director de películas de terror, entre ellos incluso en Netflix acaba de estrenar Hermana Muerte, tiene Verónica, tiene toda la saga de Rec, que ya sé que solamente, que vosotros acaso no la conocéis porque solo nos gustan a los terroríficos, pero es un director de masas, que ese director de masas también magnífico esté rodando una serie para plataformas inspirándose en Morante, también tiene un punto muy interesante. Por eso era, cuando nos pusimos en contacto Rafa y yo, lo que queríamos sacar a relucir, y queremos que vosotros lo sepáis. Está pasando algo en el cine, está pasando algo en el cine con Paco, con Jesús, con Albert, y Albert incluso hizo una pequeña instalación en México antes de seguir rodando. O sea que está vivo. Hay que ver Toledo, por supuesto, hay que ver Mi tío Jacinto, hay que acordarse de Butcher, pero eso está muy vivo. Rafa, bueno, perdóname, ¿vosotros preguntas? Yo tenía alguna. No, pero deja que hablen otros. Mientras van pasando el micro. Ya está el micrófono por ahí, ¿no? Sí. Jesús, ha sido, bueno, consciente no porque lo ha sido, pero consciente de que te has tirado un pinito muy serio con una cosa que no sabías si ibas a obtener ese premio. O sea, mi pregunta es, ¿has sido siempre consciente de que querías hacer eso, o en algún momento has pensado, si hubiera ido por otro tema hubiera ido más tranquilo? Porque eso ha sido un reto a la defenestración que nos tienen ahora en nuestro mundo taurino. Por tu parte ha sido una valentía que te agradecemos, pero ¿ha habido algunas veces que con la almohada has pensado en virar a otro sitio, o has estado convencido siempre de que eso querías hacerlo? Yo, por suerte, el que comenté antes, Oliver Laxe, mi tutor, es una persona bastante, bueno, como Albert Serra también, son directores de estos que son un poco así diferentes. Y yo, cuando él decidió que o sea, los tutores en el ISRG, ellos deciden a quién tutorizan, tiene que haber como una especie de que ambos, ¿no?, como que estén de acuerdo.
y a él le gustó mucho mi presentación, que cuando enseñé esas imágenes de los toros y eso, y la primera conversación que tuvimos me dijo, yo voy contigo, dices, ¿tú quieres entrar en este tema? Dice, a mí me parece que a querer hablar de toros en el siglo XXI es como, ya partes con un conflicto, y es que hay mucha gente que no va a querer ver tu película. Dice, pero si tú de verdad la quieres hacer, yo estoy contigo al 1000%. Y entonces a mí eso pues, me dio mucha confianza porque es además un director muy consagrado y es como, tengo una persona que me está diciendo, yo voy contigo de la mano a donde tú quieras y me parece genial que quieras hacer esta película. Entonces, que ha habido momentos cuando ya la terminas y la enseñas y de repente mandas a muchísimos festivales y no te lo coge casi ninguno y dices tú, me he equivocado, o incluso algún plano que a lo mejor si no estuviese el corto podría ir a otros festivales. Yo soy consciente de esto, o sea, yo soy consciente de que si no estuviese el plano del toro colgado, muchos festivales pondrían este corto, pero con ese plano ya no. Y entonces, pero bueno, yo decía, pero es que si ya he decidido emprender este camino, ¿qué hago? De repente, ¿no? Es como que mal hablando, es como me acojo al final, ¿sabes? O sea, y lo blanqueo un poco. Y esto, ya así como anecdótico, mis padres que me han visto un poco sufrir de decir, es que no entiendo qué pasa, o sea, no me parece que esté tan mal como para que no lo coja nadie. Y mi padre un día me llamó, nosotros por teléfono hablamos poco, o sea, ellos vienen en Tenerife y entonces al final yo hablo mucho más con mi madre, con mi padre hablo menos, pero bueno, que tenemos buena relación, ¿no? Y un día me llamó y me dijo, he estado pensando que, ¿por qué no quitas el plano del toro colgado? Llamamos solo para eso, ¿no? Y yo, es que estaría mintiendo, es que... Dice, ya, pero es que creo que estás sufriendo, ¿qué tal? Y al final, bueno, creo que en cierto modo el tiempo me ha dado la razón, a lo mejor no más a nivel nacional como yo esperaba, pero sí, pues ya no, porque lo del premio de Múnich me parece algo anecdótico, sino más lo que pasó allí de cuando se proyectó, lo que opinó la gente sobre el corto. Nadie me hablaba de toros, todo el mundo me hablaba de la historia y del personaje y de cómo le gustaba, cómo se había filmado y de repente era como, y que ese plano les parecía fundamental que estuviese y que les enseñase las dos caras de la vida de este chaval. Y dije, vale, pues al final, a veces pasa, creo que pasa esto, ¿no? Como que nos obsesionamos con tener la aprobación de esta gente y a lo mejor realmente es esta otra la que tenemos que mirar, ¿no? Entonces, o sea, un poco respondiendo, sí, era consciente. Contestaba perfectamente. A ver, Juanjo. Oye, yo la verdad es que, bueno, ya sabes que no déjalo que sigo, que tengo Sí, que creo que quieras sacar el vídeo de Juanjo, por favor, coge el micro. Sí, lo que digo es que, está grabando, perdona, que para mi gusto, todas las películas, no estoy hablando de los documentales, los documentales creo que sí pueden llegar a dar en el clavo con lo importante que es el toreo, en el sentido de la muerte, del terror, del miedo, todo ese tipo de cosas. Pero hasta el momento, yo sinceramente no he visto ni una sola película en la que ese detalle se vea, se sienta, te llega al corazón. Todas las películas que hemos visto aquí, además en una serie que hace unos años hicimos aquí de cine taurino, todas las películas eran horribles. Los toros que se veían eran de chufla, con toreros que presuntamente estaban temblando por el miedo y eran ridículos. Aquello era ridículo. Yo creo que el gran problema del toreo, del cine taurino, es que no ha sabido llegar a ese punto de enseñarle al espectador el terror. En un momento en el que estamos viendo la sangre en televisión todos los días, en los telediarios, que estamos viendo la muerte constantemente, bueno, desde hace ya tiempo, porque desde las guerras de Irak estamos viéndolo constantemente, no hemos sabido, o no ha habido nadie que haya sabido trasladar ese punto de adrenalina del mundo taurino. Yo he visto a los toreros ponerse absolutamente oliveros, o sea, con ese aceitunado, ese color aceitunado ante un toro. Les he visto sudar, les he visto morirse de miedo. Hay alguno que dice que en los
en los callejones se huele a mierda, con perdón, porque hay toreros que se cagan. Eso no se ha visto nunca en el mundo del cine. ¡Nunca! Siempre ha sido, pues eso, que se enamora el torero con la cantante con no sé qué, pero nunca hemos visto algo importante en ese aspecto. ¿Por qué no se ha sabido hacer eso? Lo que pasa es que te entiendo y me parece que tienes toda la razón. Y yo hay dos cosas que he aprendido haciendo este corto. Una de ellas, que es que es muy difícil querer enseñar la cara B, porque un torero nunca te va a querer enseñar la cara B. O sea, a mí Tristán, esa declaración a cámara, yo la conseguí después de 1 año y medio de relación con él, porque él siempre, yo le preguntaba por sus miedos, por sus problemas, en varias entrevistas, y él me decía que él no tenía ningún miedo, ningún problema. Entonces, después de 1 año y medio, y que ya con una relación mucho más cercana, él un día en una conversación, tomando una Coca-Cola, me dijo, pues yo hubo un día que sí pasé miedo. Y yo le dije, ¿en serio? Y dice, sí, el día que murió, y me lo contó tal cual, y cuando me contó eso le dije, vale, pues tú esto me lo vas a contar a cámara, porque yo necesito que se vea esta fragilidad. Si no hubiese tenido esa relación con él, él nunca no hubiese contado esto, porque esto no se lo cuenta a nadie, esto ya me lo contó en un tema íntimo, de amistad, y decidió abrirse. A mí me parece, entiendo que no llega hasta el punto pues, como dice usted, del tema de que se les pueda ver el terror en la corrida. Perdona una cosa, es que los primeros planos que hemos visto todos en las películas que se han hecho de toreros, en los que un torero, que los hemos visto luego en las plazas, en Bilbao, con unos toros, o en Pamplona, con unos toros así de grandes, enormes, tal, sufriendo. Luego, cuando llega a la pantalla, aparece un torito como esos toreros que hemos visto, o esos añojos que hemos visto con un torero bregado haciendo eso. Eso no puede dar miedo a nadie. Imposible que dé miedo a un Antonio Ordóñez, sí, o a un no sé quién lidiando eso, hombre, eso... Sin embargo, Juanjo, te voy a dar la contraria, porque yo creo que hay una película que, a pesar de lo que sale es un real, lo que sí pinta muy bien el miedo, y es Los clarines del miedo. Sí. Esa película es una película sobre el miedo de los toreros en un festejo de pueblo, con un real resabiado. Es la de Paco Rabanne, ¿no? Sí, sí. Bueno, es la única que he visto. Es una película de que se habla muy poco. En las antologías de cine taurino todo el mundo habla de torero y de tarde de toreros, que a mí se me parece mucho mejor. Esa es la única, acabo de comentárselo a Álvaro. La única que he visto que tiene ese sentimiento, esa posibilidad. Los americanos, con otro tipo de cosas, han conseguido hacer eso, que la gente sienta miedo, yo qué sé, con los coches a 300 km por hora, o cosas de ese tipo, Vietnam, tal. Nosotros, la gente que ha hecho, hombre, la última sobre Manolete era como una chufla, joder. O sea, hay cosas así. Eso no hay forma de llevar a la gente y hacer que tiemble, que sienta ese miedo que se escucha en los tendidos, cuando ves a un toro importante salir de toriles con unos pitones impresionantes y que se lo pasa, como yo he visto, por ejemplo, a Enrique Ponce con ese Samuel Flores que está en la plaza de toros de Vistalegre, que es así, enorme, que tiene 1,5 metros de pito más pito. Todo eso no se ha visto nunca en el mundo de los toros. Después, cuando llega, no, es que vamos a tocar el plano, y sale un torito como eso. Era imposible de que la gente sienta eso y que tenga ese amor por ese tipo de cosas. Imposible. Bueno, volviendo a la película, a mí me gustaría destacar la música. A mí me ha llamado mucho la atención lo bien elegida que está la música, porque me he tomado la cosa de investigar. Cuando vi al final de los títulos de crédito, vi que la cantata de Bach que aparece en la pantalla cuando empieza, es un dueto, un dúo de una cantata en la que empieza a oírse cuando el chico, después de que se están tentando en el campo, hay un momento en que se le ve a él toreando solo, sin muleta y sin torero, y ahí empieza a sonar la música. Esa cantata es una cantata que está basada en un texto de Lutero para el Día de la Resurrección. Pero en vez de elegir uno de los números de la cantata que habla de la resurrección y de aquí todos contentos y felices, el texto que dice: nadie ha podido evitar la muerte entre los hijos de los hombres, y la causa son nuestros pecados, pues ninguno hay inocente.
Por eso vino la muerte, nos sometió a su poder y nos llevó prisioneros a su reino. Eso es lo que se escucha en alemán, tú lo habrás entendido perfectamente, Gerardo. No creo explicar perfectamente, pero sí. Eso es lo que se escucha en alemán cuando está el chico en el tentadero, y a mí me parece que eso lo has tenido que buscar, pero con interés, como la canción final. Estos son los secretos del... Como la canción final de Antonio Molina, que habla de la hija de Juan Simón. La hija de Juan Simón es una historia en la cual, bueno, es muy larga, es un folletín, amores, desamores, traiciones, chica abandonada, marcada, perdida, el padre en la cárcel, y al final todo acaba que la chica muere y el padre es el único sepulturero del pueblo y tiene que ser él el que entierre a su hija. Y esa escena la vemos en el cementerio, cuando está el chico del Tristán dentro del cementerio y está la madre esperando fuera. Parece como que estás evocando que la madre está pensando que algún día puede tener que enterrar a su hijo. ¿No es eso un poco lo que buscas? Los ojos de la madre, que siempre está la presencia de la madre en la película, que no habla y que siempre está con esa mirada. Sí, un poco esa parte, aparte de, ya por un tema personal, porque era la canción favorita de mi abuelo, y mi abuelo está en ese cementerio, entonces para mí era muy claro que tenía que encajar ahí, pero sobre todo porque en el fondo habla de eso, ¿no? Viendo la escena en el cementerio de tu corto, porque en esa película también hay una escena en el cementerio, y es que, bueno, la película, no sé si sabéis, es una especie de biopic sobre el torero mexicano Luis Procuna. Y hay un momento en que Luis Procuna le dicen que su admirado Manolete ha muerto, que le ha matado un toro. Y entonces Luis Procuna, hay una escena en la que se le ve yendo al cementerio de Córdoba ante el mausoleo de Manolete y se le ve a Luis Procuna y se le ve una voz interior, se oye su voz en off que está pensando y dice, pero si un toro ha matado a Manolete, que era el mejor de todos nosotros, ¿cómo me voy a poner yo otra vez delante de un toro? O sea, se ve lo que dice Tristán en la película, de que sabiendo que había muerto un maestro como Fandiño, él dice la palabra acojonado, viene a ser lo mismo que decía Carlos Velo, Carlos Velo es el director, que decía Luis Procuna en esa escena también en un cementerio en la película esa. Y eso, simplemente me acuerdo al hilo de lo que decía. Bueno, y teníamos una pregunta por ahí. Bueno, lo habitual en un proyecto cinematográfico es que no se haga, porque son tales los problemas, las montañas que hay que subir, que finalmente no se da. Sin embargo, tú sacas adelante este proyecto y además lo filmas en cine, que es una cosa que la gente te dice, bueno, pues bien, vale, pues vamos a buscar este dinerito, pero vamos a hacerlo barato, que es la manera de abaratar costes, etcétera, etcétera. Sin embargo, tú has buscado el cine y supongo que lo habrás hecho con una moviola y todo. No sé si has hecho con una moviola, ¿lo has montado? No, porque ya... Lo mandamos a revelar, nos mandaron digitalizado y ya montamos en digital. Sí. ¿Tú pensaste desde el principio en hacerlo en cine o...? Todo lo que tengo grabado de Tristán es en digital. Todas las corridas que yo le he grabado, no sé, tendré grabadas como unas 15 o así. Por Extremadura, por Francia, en Orozco, diferentes... O sea, en Euskadi solo en Orozco, en Extremadura casi todas, y eso, y en Francia, en Mont-de-Marsan y en Bayonne. Y cuando ya vimos que, venga, vale, vamos a hacer esta ficción documental más centrada solo en el personaje de él con su madre y tal, eso fue una conversación con el cámara. O sea, teníamos, como ha comentado antes Begoña, Amat Balmayor, él también es director, él acaba de hacer una película también en 16 milímetros que se ha estrenado en San Sebastián, y entonces fue como, ¿la hacemos en digital o la hacemos en cine, ¿no? La hacemos en fílmico. Y creo que los dos de repente estuvimos de acuerdo de, a ver, tenemos la opción de hacerlo en fílmico porque la escuela nos da la posibilidad, porque tienen las cámaras, las lentes, o sea, la opción existía. ¿Que podía ser más caro? Bueno, tampoco era mucho más caro, porque al final se encarece el tema de tener que alquilar el material, pero si ya lo tienes, lo que teníamos que hacer era comprar las películas. La escuela me daba algunas, entonces por lo menos no tenía, no sé si al final usamos 10 latas de películas, la escuela me dio 3, o sea que entre el revelado y eso tampoco salía tanto. Y entonces en la conversación que él y yo tuvimos fue como, es que si de verdad queremos transmitir, estamos hablando de un chaval de 16 años que quiere ser torero, pero en una España que realmente puede parecer, o sea, la ganadería de Bernardino seguramente está igual que hace 30 años, ¿no?
Entonces fue un poco como, seguramente vamos a ganar en la historia si lo hacemos en fílmico, ¿no? Y fue una experiencia increíble porque, claro, eso significa que no puedo hacer 10 tomas por plano, sino que son 2. O sea, él habla a cámara 2 veces, la toma del espejo es una. Entonces es una toma donde yo lo veo en directo, el líder de foto lo ve en la propia cámara y de repente fiarse, ¿no? Y después esperamos como 2 meses a que te llegase todo revelado y tener la suerte de que saliese como lo había iluminado, porque te puede llegar todo en negro, te puede llegar todo en blanco, o sea... Sí, es que yo he hecho hace años también cortos y tal, y entonces el sonido del taxímetro corriendo, que es dinero, claro. como te pases mucho, que sea en 1 o 2 tomas, porque si no estamos apañados. Y luego, 2 cosas rápidamente. Una, ¿tenéis alguna distribución? ¿La habéis vendido, por ejemplo, a Filmin o alguna plataforma de que yo creo que podría entrar perfectamente en Filmin esto? Yo, de momento ahora, como entró en el catálogo Jara, que es el de cortos extremeños, pues lo está distribuyendo una distribuidora extremeña, Frick, y entonces ellos son los que ahora se están encargando de enviarla a sitio. Y cuando acabe la distribución de ellos, que es de 1 año, o sea que será hasta el próximo verano más o menos, ahí es donde ya veremos pues, si se puede hablar con Filmin, si se puede hablar con... Incluso lo tengo que mirar porque realmente, como al final estoy como metido en 1000 cosas, hay como de estos temas como técnicos, burocráticos que no suelo mirar, pero si... No sé cuánto, o sea, ahora mismo la película tiene 3 calificaciones para el Goya, porque los festivales a los que ha ido, tanto el MECAL como el de Badajoz como el Avicine son calificadores. Y no sé, y el de Ibiza también, los 4, no sé cuántos necesitas para ir a los Goya. Entonces también, por eso digo que hay otro proceso ahí que es que si cumples una serie de normas, pues entonces ya puedes entrar en las nominaciones y todo eso. Pero vamos, que eso ya es como más a largo plazo. Ahora mismo se está enviando a diferentes festivales. Oye, rapidísimamente, seguro que tienes en la cabeza otro proyecto. ¿El siguiente proyecto también es taurino o no? O sea, sí estoy haciendo el documental de Tristán, eso sí, que es un poco... O sea, yo me propuse ya cuando terminé el corto y con todo lo que tenía grabado de él, sí dije, vale, quiero seguir grabándole hasta que tome la expectativa y entonces poder contar la historia de él, de cómo yo le he ido siguiendo, ¿no? Porque, claro, aquí hemos visto como un extracto como muy pequeño, 20 minutos, pero en esas 15 veces que yo le he grabado pues vistiéndose, le he grabado toreando, en Orozco, por ejemplo, fue increíble, o sea, le cogió el toro, tuvo que venir aquí al hospital, entonces hay como situaciones como mucho más, ¿cómo se dice?, más de ahora, ¿no? Como más, no esto que al final es como más película, cine, una historia, sino cosas que le pasan en el día a día. Entonces eso sí, lo que pasa es que ese proyecto no sé ni cuándo se terminará, porque depende de su alternativa, depende de cómo lo centremos y todo eso. Y tienes un sueño, ¿no? Que es hacer una película sobre... Y mi sueño es hacer una película de Manolete, pero... Porque al final es como... Es el personaje maldito de que nadie ha conseguido hacer, desde mi punto de vista, algo como a su altura, y hoy en día que ya el cine se ha abierto tanto, que las películas no son o documentales o ficciones, sino pues, que pueden ser híbridos y que se pueden contar de 1000 maneras, pues a mí me encantaría, o sea... Me estoy acordando de que Abel Gans filmó algo sobre Manolete que creo que se ha perdido, que solo quedan algunos metros de película. Y Abel Gans, bueno, hubiera sido interesante ver lo que era capaz de hacer con Manolete. El auténtico Napoleón es suyo. Exactamente, porque fue rompedor en la historia del cine, con inventó lo de las 3 proyecciones en esa película. Todo, fue magnífico, tenéis que verlo. Ahora que el otro Napoleón está por ahí, tenéis que pillar el Napoleón de 5 horas y media, que fue el primero de un proyecto de 6 películas. Yo lo tenía en VHS, por el VHS murió, no tengo reproductor, no sé si el vídeo está estropeado, no sé, si ya me digas dónde lo puedo encontrar en un formato más moderno. En Filmin. ¿Ah, sí? En Filmin está. Cuando hemos hecho el repaso, los hemos dicho de Albert y de Paco, de Plaza y de Serra, se nos ha olvidado, y tú me lo has recordado. Bueno, aparte también me gustaría hacer hincapié en el tutor que tuviste y que apostó 1000% por ti, Oliver Laxe, algunos con muchas
conoceréis, es el gran director del cine gallego, el cine que está en estos momentos absolutamente en lo más alto del atrevimiento, diría yo, ¿no? Oliver Lax es el director de O que arde, de Nosos Capitanos y tal. Entonces, es decir, que justamente quien apuesta es gente que va mucho más allá de si hay un animal colgado de un tractor. Pero aparte de eso, me ha recordado que Lidl, ¿no? Está haciendo sobre Belmonte. Cuéntanos algo, bueno, sitúan. Sí, no, que Angélica Lidl, que ya hace teatro, ¿no? Es artista, y ella, la última obra de teatro que ha hecho se ha inspirado todo en Belmonte, en el libro de Belmonte, y yo no lo he visto todavía, pero sí conozco gente que la ha visto y dice que es muy interesante y es como una obra. Ella siempre mete en sus obras muchos temas taurinos. Lo que pasa es que es verdad que es un circuito tan, ¿no? Como también teatro, vanguardia, sí, performance. Sí, sobre todo performance, una artista tan especial que no llega a todos los públicos, pero que ella siempre habla de muchos temas taurinos. Y también es sobre la muerte, porque... Sí. Perfecto. Sonido, ya que antes he hablado de un sonido un poco más feo, el del taxímetro, el compañero cortometrajista, háblanos de las tomas de sonidos, de las sonidistas, el sonidista, sí, la ayudante de dirección y el sonidista. Cuéntanos. Pues el sonidista, esto es gracioso porque el sonidista no hablaba castellano, el sonidista era británico y me costó mucho conseguir un sonidista para el proyecto y justo la ayudante de dirección dice: oye, yo tengo un amigo, vive en Ámsterdam, es británico, no habla castellano, pero bueno. Entonces era como de repente nos veías allí, pues imagínate la relación, Tristán tampoco habla inglés, pero sí habla francés con su madre, entonces había como muchos momentos de ¿qué ha dicho? ¿Qué dice? ¿Qué no sé qué? ¿Sabes? Pero fue la gente bilingüe, entonces. Sí, en un pueblito de Extremadura de repente eran como hablándose allí idiomas y yo decía, cualquiera que nos vea. Y encima de la cena del cementerio, me acuerdo que le dijeron a mi tía, le dice: he estado hoy en el cementerio y creo que están grabando una película de zombies. Porque claro, Tristán entra con todo lleno de sangre, ¿no? Y venía del tentadero directamente. Entonces fue como... Y mi tía se rió y dice: pues sí, ese es mi sobrino. Bueno, mi tía, la que sale, la que dice que la amargura está preciosa es mi tía. Y al final son todos... Sí, Jesús, yo quería hacerte una pregunta. A raíz de tu experiencia en el País Vasco y lo malo, ya sabemos cómo son los cineastas, hay una cosa que es machichaco, que es apunte sobre la manera de guerra auxiliar de Euskadi. Esa experiencia es bastante más positiva con las instituciones, ¿no? Hombre, sí. Si en Euskadi quieres hablar sobre Euskadi, claro que te problema. De todas formas, a ver, es normal. Yo quiero pensar, lo que no me parece normal es que la Junta no me haya dado, la Junta de Extremadura no me haya dado dinero para hacer este corto. Eso sí que no me parece normal. Pero sí, a ver, eso por esa parte, cuando nos pusimos con ese documental de la guerra civil aquí, o sea, yo los últimos 6 años he vivido en San Sebastián, entonces al final conozco un poco Euskadi. Y entonces cuando nos pusimos con ese documental, poco a poco, pues claro, muchas instituciones sí se pusieron como de nuestro lado, ¿no? O sea, la Diputación Foral de Guipúzcoa, el Gobierno Vasco, Cucha Fundación, Ayuntamiento de San Sebastián. Planes que en el Festival de Cine y Derechos Humanos. En el Festival de Cine y Derechos Humanos, que nos conocimos Begoña y yo. Pues seguro no lo sabe, bueno, ya habéis deducido que el cortometraje sobre la batalla de Cabo Machichaco, que algunos sabréis que bueno, durante la guerra civil fue una batalla muy desigual que hubo entre el crucero Canarias de la Armada franquista, que era el buque más potente de la Armada española en aquella época, contra 4 bacaladeros artillados, que eran buques de pesca, que el gobierno vasco les dotó de algunos cañones de mediano calibre para escoltar a los mercantes que trataban de burlar el bloqueo de Bilbao. Entonces, escoltando a un barco, el Galdames, les atacó el Canarias y que bueno, militarmente fue una derrota,
de la Armada Auxiliar, porque el Galdames fue apresado y uno de los 4 barcos bacaladeros fue hundido, pero el Canarias solo tuvo un muerto y un herido. Yo tengo una pregunta. Hay una escena en la que se ve ardiendo el carretón con el que han estado antes ensayando la suerte de matar, y además ese fotograma del carretón lo has utilizado para la promoción es un poco la imagen que has destacado para hacer la promoción del corto. ¿Nos puedes explicar un poco esa escena? O? Sí, un poco es como una especie de ensoñación, ¿no? Yo en la escuela entrevisté a 5, me dejaron, yo hubiese entrevistado más, pero es verdad que también ya tuve mucha suerte de que me dejasen hablar con los chavales y les pusiese una cámara delante, incluso a Alba, que ya lo dejó, pero una de las chicas que sale ahí en la escuela, y que les pudiese preguntar un poco de todo. Y entonces yo les preguntaba sobre sus miedos y sobre sus sueños, y ninguno me contó un sueño tan así como, o sea, eso ya es como decir, inspiración mía, pero me sorprendía que de repente me decían, pues yo he soñado, o sea, soñado no de imaginado, ¿no? Sino de soñar por la noche que triunfaba en la maestranza. Y claro, yo decía, pues yo nunca he soñado que estoy en los Oscars. ¿Sabes? Es como, qué curioso. Y otro decía, pues yo he soñado que me coge un toro. Y decía, qué fuerte, o sea, no... O sea, como mi profesión no tiene esto de que, no sé, o Tristán me decía, mis peores pesadillas son que estoy en medio de una plaza y he hecho el ridículo. Entonces como que de repente yo decía, joder, aquí hay algo que para mí yo no he escuchado en otra profesión, ¿no? en otros ámbitos donde realmente estos chavales que tienen 16 años tienen pesadillas como muy concretas sobre este tema. Y entonces fue como, vale, ¿cómo intento yo reflejar esto, ¿no? Y de repente, no sé, es como... Me gusta quemar cosas, que se vea el fuego, la imagen del fuego, no sé, me transmite como algo como muy de... O sea, de repente parece que es como el toro ardiendo, pero no, ¿sabes? Porque es una carretilla... Tienes al Cusco por ahí también, ¿no? Cualquier toro de fuego, ¿no? Claro. O sea, como ya todo acabado ya sé que aquí en ningún momento hay fiesta, pero acaba la fiesta, porque yo creo que cuando el otro socio del cocherito decía la no capacidad del cine para transmitir el miedo, es que se han quedado en la fiesta. Y siempre lo que pasa, la gente, igual que el aficionado, le gustan los toros, y los que van a la fiesta, y a ver, ya que le den muchas orejas a los toreros, y a sacar el pañuelo blanco, pues bueno, ese era un comentario con el señor que ha hablado de que no transmiten el miedo, pero a mí sí me ha dado la sensación de otra manera sacaba la fiesta, ya no quedan más que pavesas, incluso pavesas de gloria, ¿no? O el miedo, ¿no? Y ya sé que lo hemos hablado mucho, yo creo que ya la gente no sé si querrá comentar más o querrá seguir oyéndonos, pero hemos comentado mucho lo de la madre, pero también es, o sea, presencia de la madre, ausencia del padre, ¿no? No sé si también hay una reflexión tuya o al final se hace como muy real el padre. Quieres ver a tu padre y está en el cementerio, ¿no? Sí, ¿no? Es como que al final pues la relación siempre hijo-madre suele ser como especial, y sobre todo como que hay en la historia también incluso de los toros, ¿no? de la relación de Manolete con su madre. Entonces, realmente yo sabía que quería incluir el papel de la madre de alguna manera, lo que no sabía era cómo, y de repente, claro, cuando yo conozco a Blanca y veo la relación que ellos tienen, cómo se comunican, entonces fue como, vale, me interesa este personaje. Me interesa mucho también la figura de la Virgen, también como es la madre de Jesús que está un poco, ¿no? como a la espera que su hijo muera,
Entonces, de repente se unían como muchas cosas y decía, vale, tiene sentido que yo involucre incluso más a la madre. Y esto me lo decía también el director de la escuela de cine, ¿no? Me decía, cuando vio la primera versión del corto, me decía, me da la sensación de que incluso la madre puede llegar a ser más importante que él, porque él ya es importante, porque él sale toreando, él ya impacta. Entonces es como que no necesito como que me transmita más, y sin embargo ella, que es la calma, la reflexión, ¿no? Todo esto. Y incluso fuimos a hacer una segunda fase de rodaje para grabarle más a ella, ¿no? Para que, o sea, yo creo que para mí ganó el corto en el sentido de que incluso el personaje de él cobra más sentido, ¿no? Ya no es solo un chavalito que torea y ya está, sino que de repente es el chaval que torea, la relación que tiene con su madre. Y por ejemplo, algo que está pasando ahora, ¿no? Que él ahora ya vive en Madrid, él vive con sus abuelos y claro, porque entrena allí, porque al final se está preparando, la madre no vive con él, y entonces ese momento también en el que la madre en algún momento se tiene que separar del torero. O sea, en el momento que, sobre todo cuando ella empezó con picadores ahí y que ya le cogió un apoderado, entonces de repente es un chaval de 18 años que se va de casa para siempre. Y que seguirá siendo tu madre y seguirá siendo la persona que está ahí y seguirá siendo esa virgen, pero ya se ha ido, ¿no? Y ella es consciente de que su hijo se ha ido. Y el padre no me ha dicho, o sea, no me importa lo que pasa. No es una pregunta de qué pasa con el padre, sino el padre o la ausencia del padre como motivo cinematográfico, claro. Motivo de guión. Sí, el padre no está muerto, los padres están separados y ya está. Entonces el padre la madre aceptó que matase al padre de la película. Así que no sabemos la opinión del padre. El padre tiene que estar encantado cuando vea el corto. El padre está como que haber metido en el cementerio. Pero sí, era como mucho más cinematográfico y... Sí, y además con escenas la música elegida de Antonio Molina, la letra de esa canción. Sí, era dar la evidencia y sobre todo ya para fortalecer más ese momento en el que la madre no acompaña a su hijo, pero no está con él en los momentos duros, incluso en el momento que puede ser todavía más duro, que es ir a visitar a tu padre muerto en el cementerio, ¿no? Que por eso al final la madre se le queda un poco, ¿por qué no entra con él, no? Porque si se supone que es su marido el que está ahí. Entonces no entra con él porque es como, tú tienes que afrontar todo esto, al igual que tú has decidido ser torero, porque tienes que afrontar todos estos problemas en la vida. Como te he dicho antes, comiendo, has tenido suerte con la madre, ¿eh? Sí. Porque la madre no es una actriz, no la ha buscado en un casting, es la madre que es. Y podría haber sido otro tipo de madre, te quiero decir, no me refiero solo al hecho de que es evidente que es guapa, sino que es muy expresiva. Mira a la cámara como si fuese una actriz profesional. A mí me ha parecido impresionante que una aficionada, una señora que es la madre de un novillero, lo haga tan bien. Sí, a todos nos pareció. Sí. Bueno, no sé si estamos un poco en la hora, no sé si hay alguna pregunta más. Bueno, pues nada, muchísimas gracias. El placer de estar en Cocherito, el placer de estar con vosotros, el placer de estar con un director recién premiado y que ha estrenado en Cocherito. Recordarlo siempre. No sabéis lo contenta que se puso cuando le llamé por teléfono. Le dije que era del Cocherito, vamos, me hizo un subidón de autoestima tremendo, vamos.